Sótano tiene una larga tradición, en breve cumplirá 52 años de historia. Inició en un inmueble que era un sótano en el centro histórico y precisamente contribuyó, no fue la primera o la única, pero sí contribuyó de manera importante a democratizar el acceso a los libros, que las librerías en el centro tenían un mostrador. Y luego hicimos esto. Bueno, no estaba ahí, ¿no? El sótano hizo esto, facilitar el acceso a los libros a través de mesas de exhibición. Y ya en aquel entonces cerraba a las 10, 11 de la noche para tener una vida bohemia y contribuir a facilitar el acceso a los libros a toda hora. Y desde el principio, lo que se ha mantenido en estos 52 años de historia es ofrecer el catálogo más amplio posible, sin discriminar ninguna temática, ningún interés, y al mejor precio posible. Esto es la combinación que obedece a una intención de facilitar el acceso a los libros, de acercarlos a la gente. Anteriormente el centro de Coyoacán era un corredor de librerías. Hoy en día la única que queda aquí y que cubre ese espacio con un inmueble histórico es esta sucursal que ofrece más de casi 40,000 títulos de todos los temas y por las características del inmueble una agenda de eventos y de presentaciones que precisamente contribuyen a la formación de lectores y al intercambio de ideas. La librería, en general una librería, juega un papel en ¿cómo le llamaríamos? El ecosistema del libro, que empieza con que a un futuro autor conoció a una chica y se le ocurrió un poema y eso solo era un manuscrito en su escritorio o en su buró, en su cuaderno, y hay todo un proceso que luego convierte ese manuscrito en una obra y la obra en un producto comercial, pero el producto comercial no llega a su lector si no es con la intermediación de las librerías, con la intermediación de una recomendación, que algo imposible de obtener a través de una transacción en internet. La conversación es parte elemental de la visita a una sucursal. Bueno, pues continuamos y de veras que estábamos muy bien portados, pero por fortuna comenzó el debate y la polémica. Carlos se quedó con las ganas de entrarle, Carlos. Y bueno, el gran tema quizá es esto, ¿no? Una transformación, ya lo decía, lo repetí, cultural importante para el libro, pero la utopía de los editores, Carlos, en la Cámara de Industria Editorial, ¿cuál puede ser? O éntrale por donde tú quieras, por favor, Carlos. Gracias. ¿No? Bueno, por un lado, qué bueno que hay debate. El debate genera conocimiento, el conocimiento te ayuda a la transformación, si no, no tiene caso, ¿no? Sería solamente palabras huecas. Yo creo que hay un tema aquí que podría ser lo que tendríamos que buscar. Uno es, como sociedad, le damos un gran valor a la lectura. La lectura está en el nivel más alto. No hay persona a la que tú le preguntes que no te diga que lee. O sea, te das cuenta de que no lee cuando te dice, ¿y cuántos leíste? No, 10 esta semana. Dices, ¡wow! ¡Qué impresión! Y es ya cuando te das cuenta de que no lee. Pero todo el mundo te dice que lee. El problema es cuando tenemos que es el nivel más alto, que es la lectura, pero tenemos en el nivel más bajo el libro. Son dos cosas que están divorciadas, ¿no? Y eso es el gran problema. El valor del libro como tal no existe. Y no es un problema de precio, aunque sí afecta, porque los jóvenes compran videojuegos, que valen 1,000 pesos los videojuegos, y nunca pelean cuánto vale el videojuego, porque tiene un valor social, hoy el videojuego, de relación entre ellos, muy importante, que el libro no lo tiene. Nuestra responsabilidad como editores es hacer que el libro llegue a eso. Por mil maneras. Una de ellas es, sí, hay que trabajar con las normales, hay que trabajar con los maestros, hay que desarrollar las habilidades lectoras de todos los jóvenes, de todos los niños, hay que verdaderamente meter los libros que nos consideramos que podrían ser básicos para los estudiantes en los programas de bibliotecas de aula, bibliotecas escolares. En todo esto hay que inundar el país de libros.
baratos, caros, como sea, hay que inundarlos. Vamos a tener lectores para todos ellos. Creo que no hay que satanizar ni una ni otra posición. Me parece que lo que están haciendo hoy en el fondo es un elemento fundamental, y yo quiero, y aquí sería justo reconocer el trabajo que hizo Paloma, porque ella creó la Feria del Remate en la Ciudad de México, que es una manera de darle otra alternativa a los libros antes de que pudieran irse a la trituradora. Este tipo de cosas que tenemos. Entonces, a mí, nosotros como editores, lo que preferimos es que haya los espacios. Y eso también son las bibliotecas. No hemos hablado de las bibliotecas. Hay 7,420 bibliotecas en este país que no tienen presupuesto, que para lo único que sirven es para que los niños vayan a hacer tareas. Y no hay manera de que puedan encontrar el libro que les podría gustar. ¿Qué tenemos que hacer? Hay una inversión social en eso. Tendríamos que hacer una inversión social en las bibliotecas. Yo siempre lo digo, y es Germán Dehesa, que tenía sus cosas buenas, decía: hay que tirar los libros a la calle para que la gente se tropiece con ellos. A mí me parece que eso es lo que hay que hacer, y esa es la medida en que vamos a elevar el nivel y el valor del libro. De otra manera, la discusión de si es caro o es barato el libro es innecesaria. Lo importante es cómo construimos a los lectores y en dónde construimos a los lectores, y cuáles son las políticas que tenemos que generar para construir esos lectores. Llama mucho la atención, durante años se hicieron los proyectos de biblioteca de aula, en donde los niños probablemente hubieran querido, no probablemente, seguro quisieron, libros que querían construir su biblioteca, y salieron y encontraron cantinas, no librerías. Claro. Y el libro, ¿no? Es entonces, un juguete ¿de dónde? O sea, ¿por qué ese gran esfuerzo no puede permear? Pues porque no hay los espacios en donde leer, no hay los espacios en donde la gente pueda adquirir. Y que recordemos que los libros de biblioteca de aula y escolares son libros en donde el Estado determinó el precio, no los editores. Claro, Enrique, tu experiencia como lector designado en relación a esto y en relación a la importancia de la educación y de volver al libro, ¿no? Un objeto apreciado. Me gusta mucho lo que acaba de decir ahorita Carlos, porque yo creo que hay que promover y generar ideas para que la gente tenga un encuentro real con la lectura, ¿no? Que tus emociones, que tus sentimientos te conecten con el libro, porque si no la lectura se convierte en un deber ser y entonces ya bailó Berta, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, a mí yo me imaginaba el otro día, porque veo que las secretarías de cultura no tienen mucho dinero como para generar obras de teatro, talleres de conciertos y cosas así para que la gente se acerque más a la cultura. Entonces, ¿por qué no imaginar que también la gente se pueda vivir escribiendo poesía, por ejemplo? Aunque no lean poesía, pero que se vivan leyendo poesía, generar talleres. Yo creo que si la gente empieza a expresar sus sentimientos mediante la escritura de poesía con algunos sencillos talleres, o a lo mejor con la expresión de un relato, incluso puede ser hasta autobiográfico, que puedes tener los datos más a la mano para hacerle al escritor, eso te va haciendo tener ya un contacto directo y emocional con el asunto de escribir, que es el asunto de leer también, ¿no? Entonces, lo digo ¿por qué? Porque sí, hay que promover, mucha gente o todos tenemos en casa libros que no hemos leído. Entonces, ¿para qué los queremos ahí? ¿No? Son floreros. Pero ¿qué tal si generamos un encuentro con la lectura? Saber que el encuentro es emocional, es los sentimientos. Tenemos un cerebro emocional, además del cerebro nacional, racional, tenemos un cerebro emocional. Entonces, que se conecte, que se genere un encuentro y que va a ir más allá de lo que nos dicen por acá, porque estamos educados por mal educados.
¿no? Por gente que te fuerza a un deber ser, como decía Claro. yo hace rato, a leer lo que tienes que leer. ¿Qué es esta cosa educativa que se generó desde la revolución industrial a una educación que tiene que ver con la producción y no estamos educados para la libertad, no estamos educados para el amor, estamos educados para producir y para competir. Claro, claro. Ahí está el tema y yo creo que hay que reivindicar también el placer de la lectura. Felipe, Paco, ¿quién de los dos le entra? No, y continúa las ideas que había detrás de ello. Deja Felipe y así lo espero recordar, recordar. recordar. Yo tuve mucha suerte en la vida. Nací en una familia de lectores, rodeado de amigos lectores, y los maestros que me tocaron, desde la primaria hasta la universidad, fueron todos lectores. Mi maestro de inglés estaba haciendo su tesis sobre González León y no hacía otra cosa que hablar todo el día de lo que iba encontrando para ir armando su tesis. Tuve un entrenador de fútbol que nos llevaba los sábados a jugar por allá en las orillas de la Ciudad de México, de Llaneros, y que nos iba leyendo en el camino novelas, nos iba leyendo a Los Tres Mosqueteros, entre otras que tocaron. Y luego de regreso, si habíamos ganado, capaz que ya no lo dejábamos que nos leyera nada, porque veníamos demasiado emocionados con el juego. Pero, porque uno de los errores que cometemos es creer que este es un papel que deben cumplir los maestros de literatura y los maestros de español. Y no son los maestros de literatura y de español los que tienen que hacernos lectores. Son todos los maestros de cualquier asignatura. Porque todas las asignaturas pasan por la lectura. Yo no estoy tan de acuerdo en que no haya algún día en que algo se deba imponer, en que una lectura el maestro necesite. Lo que pasa es que el maestro tiene que seducir al alumno, el maestro tiene que seducir al grupo, el maestro tiene que leer unos fragmentos de lo que quiere que ellos lean para emocionarlos. Y para eso, naturalmente, el maestro tiene que haberlo leído antes. Claro. El maestro tiene que ser lector. Si no tenemos maestros lectores capaces de escribir, porque no hemos hablado mucho de la escritura, pero la escritura es tan importante como la lectura. Escribir clara y correctamente. No todos tienen que ser poetas, pero al terminar la educación básica, salir de secundaria, todas las muchachas, todos los muchachos tendrían que ser capaces de escribir clara y correctamente. Claro, claro. Y ser adictos de la lectura. Ahí sí, devotos de la lectura, metidos en la lectura constantemente. Y eso, hay pocas cosas. Yo creo que la única forma de formar un lector es leer con él, leerle a él, transmitirle nuestro entusiasmo por eso que estamos haciendo. Un maestro que está enamorado de sus autores, cada quien tiene autores distintos, de sus autores, de sus obras, va a contagiar a sus alumnos. Un maestro que haya leído solo lo que ha leído por obligación, ese no puede contagiar Claro, nada. la lectura por contagio, pero yo me pregunto, Paco, si basta este ejercicio, que obviamente todos lo practicamos, ¿no? Los que tenemos oportunidad de ser profesores, pero Paco, ¿basta con ello? ¿Qué elementos centrales hay que establecer para una política de lectura y una política editorial en Oye, este país? perdón, Es una pregunta perdón. como de maestría, Antes, ¿no? ya te Como voy a de, dar la voz, ya te de voy a dar la tesis. voz. Nada más, Sí. no es que baste, es la única forma de hacerlo. Ahora sí ya. Ahora sí, ya que... Todo es muy no. divertido y todo es apasionante y vas encontrando resortes de cosas que funcionan, ¿no? Una librería en una ciudad media, sale al camellón, aumenta el número de sus asistentes, involucra trabajo con niños, lectura infantil, lectores que funcionan, extenderlo a toda una red de librerías, sale. Pero, y cuando de repente llegan unos compañeros y te dicen, somos las escuelas técnico-agropecuarias, ¿cuántas? 170, y queremos organizar clubes de lectura. Y tú dices, ay, rezarías porque de las 170 fueran 17 para poderlo hacer, porque el problema es que cuando lo normas programáticamente, que fue la tendencia del Estado, a crear mecanismos supuestos, reglamentos supuestos, al final termina diciendo un manual que le repartes en 170 instituciones a burócratas a los que no les interesa, lee con tus alumnos una página del Quijote, y al final ni la leen. Entonces, tienes que encontrar los caminos piloto para agarrar 3 de esas escuelas, probar a construir clubes de lectura, ver qué les interesa,
qué tipo de libros hay que llevarles, qué folletos, cómo organizas. Y luego tratar de extenderlo sin que se te burocratice. Que yo creo que es el gran riesgo. En estos momentos vamos como máquina construyendo un proyecto piloto, pero como máquina entrando en los lugares donde no se entraba. Y en estos momentos nuestro gran reto es de repente alguien dice, aquí hay una comunidad que no lee, dígame dónde está. Y hacemos llegar un autobús de los librobuses, ¿no? Y con fomento a la lectura y con alguien que cuenta cuentos. Pero el problema es convertirlo en un programa, en un proyecto. Y ahí es donde nos vamos a romper los cuernos, nosotros y todos. Claro, ahí está el tema y yo, bueno, pues insisto mucho en que este programa celebra el Día Internacional del Libro. Es una discusión, es una política urgente que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Cómo implementar, cómo generar lectores en México. Yo pues bueno, quiero despedir este programa con una canción, agradecerle a Felipe Garrido que haya estado con nosotros, sus reflexiones, su trabajo por muchos años, a Paco Ignacio Taibo II con el reto de transformar el Fondo de Cultura Económica y generar toda una política de lectores en este país. Paco, muchas gracias. Y bueno, también a Carlos Anaya por habernos acompañado, Carlos, y por tu gestión en la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Y bueno, ahora sí, nos vamos a despedir con una canción de mi amigo Enrique Quesadas. Como ven ustedes, el tema no se agota, da para mucha reflexión. Así es, y así son los tiempos de la tele. Bueno, pues nos encontramos la próxima ocasión. En esta ocasión presentamos un programa especial, La Máquina de Imaginar. Vámonos con música para cerrar este programa. Muy de mañana, el día en que me iban a reprobar, llegué a la cafetería de la universidad. No quería ir a la escuela, pero me gustaba Gabriela. Ya casi éramos novios, comimos pastel, la clase de español empezaba a las 10. Le di 500 besos y ya ni entramos a aprender. El cine es la respuesta para amar al amor. Salimos ya bien tarde, ya se preocupó de llegar a su casa y ahí te voy de Salvador. Y ya envalentonado, defendiendo al amor, entré en aquella casa a hablar con don Ramón. Le dije buenas tardes, me miró y no respondió. Pues nada, don señor, su hija es mi amor. Venimos por su bendición. Ramón era hombre seco, orgulloso y sin timón, que hablaba nada más para decir que no. Traté de penetrar las cuevas de su mal humor. Llevábamos 3 tragos cuando me confió que en una noche de esas su mujer lo dejó, pues no tenía trabajo, ni coche, ni televisión. Que trató de construir un cariño sin velos, pero ella insistió en jugar a la familia Kellogg's. Entre gritos y sillazos se agarraban a niñazos. Caramba, don Ramón, con la niña de mi amor. Siga hablando, don Ramón. Entre los ceniceros y vasos de ron me dijo, con un préstamo me caerías mejor. Quería pagar la renta, comprar cigarros y licor. Dijo saber de alguien con dinero para prestar, pero se pone de ejemplo para los demás. Muy borracho me dijo, es que eres mi único amigo. Cual si sacara el sable del ropero un general, él me mostró orgulloso un viejo taco de billar. Y aseveró con sonriente
hijo, te voy a pagar. Caramba, don Ramón, le presto como no. Sírvame otra, don Ramón. Sírvame otra, don Ramón. Seguimos en la prepa, aquel 73, y viéndonos a los ojos un atardecer. Por ella conocí el cuerpo de la mujer. Y hay algo que en la escuela discutimos bien: el coraje por los que no tienen que comer, con clandestinas chelas en el jardín de la escuela. Hoy ya no veo a Gabriela, la dejé de tocar, y cuando me siento solo y con ganas de llorar, paso por don Ramón y nos vamos al billar. Lo espero, don Ramón, no se le olvide el ron. Se hace tarde, don Ramón, se acaba el tiempo, don Ramón. Se pasa el tiempo, don Ramón. Pues de verdad, muchas gracias por haber venido, de verdad, Paco. Padrísimo, muchas gracias. Felipe, muchas gracias, qué padre, muchas gracias. Gracias. ¿Tiene? Gracias, hermano. No, hermanito, muchas gracias. De veras, gracias, muchas gracias, Carlos. Hombre.